¿Ya están viendo la pantalla? Ya, ¿verdad? Profe. Ya, Sí, profe. ya, profe. Ok. Bueno, ya vimos lo de los pagos provisionales. Entonces, quedamos en que cuando surge una nueva sociedad, se deben de determinar los pagos nuevo coeficiente de utilidad para hacer los pagos provisionales de impuesto sobre la renta. En el caso de que no subsista una nueva sociedad, se va a utilizar el coeficiente de utilidad de la sociedad que quedó, ¿ok? Y ella es la que va a seguir haciendo los pagos provisionales con ese coeficiente de utilidad, Ok. ¿ok? Sí. Entonces ahí no hay problema. Después viene lo que es la CUFIN. La CUFIN es la cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Esta cuenta para qué sirve? Todas las empresas deben de llevar una cuenta de CUFIN y una cuenta de CUCA. La cuenta de CUFIN sirve para que los socios puedan retirar sus utilidades sin pagar impuestos sobre la renta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya en la determinación de la cuenta, del saldo de la cuenta de CUFIN, ya se está descontando el impuesto sobre la renta que se debe de pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se fusiona? Pues se deben de integrar las cuentas de CUFIN de ambas empresas en cuenta, porque al final van a ser los mismos socios, generalmente son los mismos socios, y para que puedan retirar las utilidades sin que paguen impuestos sobre la renta. Este tratamiento de la cuenta de CUFIN lo van a ver más a detalle cuando vean personas morales, que ellos son los que determinan el saldo de la cuenta de CUFIN. Sin embargo, viene en el artículo, ahorita les digo, ¿dónde viene CUFIN? Cuenta de utilidad fiscal neta, 10, 20, 22, 23. En el artículo 10 viene una parte, pero la generación de acciones tampoco, 23 tampoco. ¿Se encuentra en la Ley General de Sociedades Mercantiles o no? No, viene en la ley, en la ley del impuesto sobre la renta. Ahorita estoy buscando, creo que en el 65. Ah, ok, sí. Viene en el artículo 65, no, es para las integradoras. 74, 70. En el 77. Ahorita lo busco. 77. Es que son varias las. 77. Sí. 76 en el artículo 77. En el artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, me dice cómo determinar la cuenta de CUFIN. Como les digo, esto lo van a ver cuando vean personas morales, ¿sí? Pero básicamente es quitarle al resultado fiscal los no deducibles, la PTU y el impuesto sobre la renta del ejercicio, y lo que me reste, esa es la utilidad que se les puede repartir a los socios, ¿ok? Sin que paguen impuesto. Entonces, sí hay que llevar una cuenta de CUFIN para que cuando se haga el decreto y se repartan los dividendos, el impuesto sobre la renta. Ahora, una cosa es esta cuenta de CUFIN, que es para efectos fiscales, y otra cosa son las utilidades contables, que son las que realmente reparten los socios. Entonces, ¿hasta dónde no voy a pagar impuestos sobre la renta? ¿O no van a pagar los socios impuestos sobre la renta? Pues hasta donde alcance el saldo de la cuenta de CUFIN.
Una vez que se agote el saldo de la cuenta de QFIN, pues ya tendrán que pagar, los socios tendrán que pagar el impuesto sobre la renta por por el ingreso por dividendos. ¿Ok? Entonces, aquí la cosa es de que sí se deben de integrar en una sola cuenta de QFIN de la empresa que subsiste. ¿Ok? Y nada más es la suma. También viene lo que es la CUCA, es la cuenta de capital actualizada, la cuenta de capital de aportación actualizada. Esa es la CUCA. ¿A qué se refiere la CUCA o cómo la debo yo de tener? Cada una de las empresas tienen un capital social inicial y lo que se va a ir actualizando es el capital de aportación. ¿Ok? Entonces, cada vez que haya un incremento en la cuenta del capital social, ya sea a través de suscripción de acciones o haya una reducción del capital, haya una capitalización, se debe de ir actualizando esta cuenta. ¿Ok? Entonces, aquí se debe de tomar igual una sola cuenta de capital. ¿Sí? Sin embargo, hay que ver si son los mismos socios. Dice, en lo que respecta a la cuenta de capital de aportación que se integran por los importes de las aportaciones de capital y las primas netas por suscripción de acciones, menos las reducciones de capital, el saldo de dicha cuenta deberá de transmitirse a la sociedad que surja o subsista con motivo de la fusión, según corresponda. Sin embargo, si la fusionada posee acciones de la fusionante o viceversa, no se tomarán en consideración esas acciones. ¿Por qué creen que no deben de considerarse esas acciones? Despierten, chicos, ¿ya se durmieron? No, es que la pregunta está difícil. Pues porque son los mismos socios, por eso no las tomo en cuenta. ¿Sí? O sea, por eso dice, sin embargo, si la fusionada posee acciones de la fusionante o viceversa, no se tomarán en consideración esas acciones, porque son los mismos socios, por eso no las tomo en cuenta. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede en la enajenación de acciones? Digo, en la enajenación de bienes. Dice, además, Pues ahorita vemos, ¿no? ¿Hasta qué horas? que nos hacía seco, Sergio. Perdón, pero no me oía. Dice, más para la determinación de la ganancia por enajenación de terrenos, de títulos valor que representen la propiedad de bienes, excepto tratándose de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, se establece que dichos bienes, en caso de ser adquiridos con motivo de fusión, se considerará como monto original de la inversión de cada bien el valor de adquisición realizado por la sociedad fusionada y como fecha de adquisición la que les hubiere correspondido a esta última. ¿Ok? Ahora, aquí, chicos, estamos hablando de ganancia y esta ganancia se da en la venta. ¿Sí? O sea, una cosa es cuando yo traspaso la propiedad completa y otra cosa es cuando yo vendo la propiedad, porque aquí puede ser que con motivo de una fusión yo no traspase a lo mejor ciertos bienes, sino que se los venda a la sociedad que está haciendo o que es nueva. ¿Sí? En ese caso, yo debo de determinar la ganancia en esos activos, excepto cuando se trate de mercancías. ¿Sí?
Cuando traspaso los bienes así tal cual, pues no hay ninguna ganancia porque la empresa los está adquiriendo y esa parte de los activos fijos ya los habíamos visto que íbamos a considerar como monto original de la inversión el monto que tuviera en la empresa que los está dando, ¿sí? Y como saldo por deducir lo que faltara. Aquí me está diciendo que se considera como monto original de cada bien el valor de adquisición realizado por la sociedad fusionada y como fecha de adquisición la que le hubiera correspondido a esta última, o sea, en cuánto lo compré y en qué fecha, ¿sí? Entonces, sí son diferentes conceptos cuando yo transmito la propiedad, ¿sí? Con motivo de fusión, o sea, nada más paso los activos de una empresa a otra, que cuando se los vendo, ¿ok? Ahí es otra, el monto original y la fecha de adquisición, ¿ok? Entonces puede ser que se fusionen algunos bienes y otros, sabes que te los vendo, te voy a vender estos bienes, no entran en la fusión, entran en una y la empresa que los adquieres, que tú que lo estás adquiriendo, el monto original va a ser en cuánto los compraste y en la fecha en la cual los adquiriste para que de ahí se empiecen a depreciar. ¿Ok? Sí, chicos, ¿alguna pregunta? Yo creo que podría quedar mejor una especie de esquema, ¿no? Ponerlas en el CUFIN y la CUCA, ponerlas en un diagrama de renglones o una matriz, porque tratando de A ver, seguir, a mí los conceptos sí me medio perdí. déjame que abra mi Excel porque ya sé. Bueno, espérame tantito. Déjame dejar de compartir la pantalla. Ok, ya. Ok. Fin. Cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Sí? Ok. Igual, la cuca. Cuenta de capital de aportación. ¿Sí? Igual. Ok. ¿Sí queda más claro así, chicos? Sí, profe, así sí. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, en cuanto a la enajenación,
¿Ok? Entonces, una cosa es el traspaso de los bienes por fusión y otra es la venta a la empresa. ¿Ok? Entonces ahí, si se venden los bienes, pues yo tomo en cuenta el monto en los cuales los estoy vendiendo y como fecha de adquisición, pues cuando esto esté ocurriendo. ¿Quedó más claro así, chicos? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profesor. Ok. Ahora, ¿qué sucede con las pérdidas con motivo de la fusión? Permítame tantito. Estoy buscando aquí 57 y 58. Viene en el artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Sí? Les voy a compartir la pantalla. ¿Ya ven la pantalla, chicos? Ya. Ya, profe. Ok. Aunque aquí dice el artículo 63, ahorita ya es el 58. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede en el caso de las pérdidas cuando se dan con motivo de fusión? Yo, si soy la empresa que va a desaparecer, no las voy a poder transmitir a la empresa nueva, porque si no, esto se puede convertir, y esto lo vio la autoridad, esto se puede convertir en una planeación fiscal que voy a estar haciendo empresas perdedoras, las voy a fusionar con empresas que sean ganadoras para que bajen o puedan acreditar las pérdidas. Entonces, si yo tengo una empresa que tiene pérdidas y la voy a fusionar con otra empresa, que no sabemos si tiene utilidades o pérdidas, esas pérdidas que tiene, por ejemplo, la empresa A, yo no las puedo transmitir, ¿sí? Entonces, sin embargo, hay que checar que los requisitos que pone. Dice, las pérdidas solo se podrán disminuir contra utilidades fiscales correspondientes a la explotación de los mismos giros en los que se produjo la pérdida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si una empresa se dedica, por ejemplo, a la confección de productos, por ejemplo, la elaboración de ropa, y otra empresa se dedica a la compra de materia prima para la elaboración de esos productos, ¿puedo disminuir la pérdida o no lo puedo hacer? Pues no, sí. No porque no es el mismo giro, ¿sí? Entonces, solamente que con motivo de la fusión los giros sean iguales, entonces sí voy a poder amortizar la pérdida. ¿Ok? Luego, ¿cuál es el segundo caso? En caso de haber cambio de socios que posean el control de una sociedad que tenga pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir, se deberá verificar que la suma de sus ingresos de los 3 últimos ejercicios hayan sido menores al monto actualizado de dichas pérdidas al término del último ejercicio antes del cambio de socios o accionistas. Y derivado de lo anterior, dicha sociedad únicamente podrá disminuir las pérdidas contra las utilidades fiscales correspondientes a la explotación de los mismos giros que produjeron las pérdidas. Ahora sí me lo explican. Está más enredado, profe. A ver, desmenúcenlo.
El primer caso es de que debo de tener los mismos giros y en ese caso, en esa situación, yo sí puedo disminuir las pérdidas contra las utilidades fiscales. ¿Ok? Luego, en el segundo caso, hay cambio de socios. Al momento de la fusión, hay un cambio de socios. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que verificar? Los últimos 3 periodos que sean Los menor últimos a... 3 ejercicios. ¿Ok? Dice Y- que tenga en las pérdidas fiscales en ejercicios anteriores pendientes de disminuir, se deberá verificar si la suma de sus ingresos, o sea, la suma de las ventas de los 3 últimos ejercicios, haya sido menor al monto actualizado de dichas pérdidas al término del último ejercicio. Entonces, antes del cambio de socios o accionistas. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de comparar mis ingresos contra mis pérdidas actualizadas. Si los ingresos son menores, ¿sí? Entonces, sí voy a poder hacer la amortización de las pérdidas. Si los ingresos son mayores a las pérdidas, entonces no lo voy a poder hacer. Esa sería la primera condición. ¿Cuál es la segunda condición? Bueno, si tus ingresos son menores a las pérdidas. Ok, a las pérdidas actualizadas. Perfecto. Entonces, la otra condición es que debe de tener el mismo giro para que las puedas amortizar. Entonces, cuando hay cambio de socios tienes que cumplir 2 condiciones. Uno, que tus ingresos sean menores a las pérdidas actualizadas. Y 2, que tengan los mismos giros para que las puedas amortizar. ¿Ok? Ese sería en el caso de las pérdidas fiscales, en el segundo punto. ¿Sí quedó más o menos claro, chicos? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Ok. Mm. Y luego el tercer caso. Cuando consolidan las sociedades fiscales, las sociedades controladas solamente podrán subir a la consolidación hasta el límite de las pérdidas fiscales del ejercicio, de acuerdo con el punto anterior. ¿Ok? Entonces, aquí en el caso de consolidación, no estamos hablando de cambio de socios, ¿sí? Es cuando un grupo de empresas se juntan, ¿sí? Y para efectos fiscales, o sea, para efectos de pagar el impuesto como si fuera una sola entidad, consolida sus estados financieros para determinar el impuesto por el grupo. A eso se le llama consolidación de estados financieros para efectos fiscales. ¿Ok? Entonces, consolidan todos los resultados del grupo para pagar un solo impuesto por todas las sociedades del grupo. ¿Ok? Entonces, aquí me dice, ¿cuál es el límite para poder amortizar las pérdidas? En el punto 3, cuando hay consolidación. Lo que sería parte del ejercicio anterior sería el límite. Pero, ¿cuál es el límite? Porque aquí no aplicaría que sean del mismo giro, ¿estamos de acuerdo? Porque es un grupo de empresas que pueden tener diferentes actividades, sin embargo, para efectos de determinar el pago del impuesto anual, se juntan y consolidan en una sola. En ¿Es de una los 3 consultora. últimos ejercicios, profe? A ver, Sergio, dime, ¿Es de los 3 últimos ejercicios? ¿referente a qué? Las Al pérdidas. punto anterior. Pero ¿a qué se Ah, refieren los 3 últimos ejercicios en cuanto a qué? Pérdidas. ¿Es una pérdida? A ver, léanlo bien. Sí tiene que ver con los 3 ejercicios, pero en cuanto a... Ahí tienes que hacer una comparación de qué contra qué. De los Los ingresos que ingresos tuviste en esos periodos y Contra- con las que sean pérdidas. menores las pérdidas del último ejercicio. A ver, ya no te entendí, Jocelyn. ¿Qué tiene que ser menor, pérdida o los ingresos? No, no, espere. Dice hayan sido al monto. Los ingresos, ¿no?
Los Porque se ingresos. supone que es la pérdida. Ajá, sí. Entonces, comparas los ingresos contra la pérdida, ¿sí? De la suma de los 3 últimos ejercicios contra la pérdida que quieres tú amortizar. En el caso de sociedades que consolidan sus estados financieros, tengo que ver si en los últimos 3 ejercicios esos ingresos son menores a la pérdida que yo quiero amortizar. Si es así, entonces sí lo puedo hacer. ¿Ok? Ujú. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, lo voy a poner aquí en este. Entonces, en el caso de pérdidas. ¿Cuál era la primera condicionante? Que tuvieron el mismo giro comercial. Ok. Tener el mismo giro. ¿Sí? ¿Cuál era la segunda? Mismo giro, pero que el ingreso sea menor a la pérdida. Sí, pero ¿cuál es la condición para tener que hacer eso? Porque debe de pasar algo para que tengas que aplicar esa parte. Que tus ingresos sean mayores a las pérdidas. Sí, pero debe de socios. Sí. Cuando hay cambio de socios, antes de la fusión, entonces sí, comparo los ingresos y la otra condición es que sean empresas del mismo giro. ¿Ok? Y el tercer punto, ¿ok? Creo que ya se va a acabar la reunión, Marco. Sí, falta un minuto, pero estaba nada más cuando hay cambios en el segundo punto, cuando hay cambios, bueno, ahorita lo vemos mejor, para que me dé espacio. Ok, bueno, entonces ahorita nos vemos, chicos. Dejo de compartir y termino esto. Sí, profe. Ok.